Buenas tardes, queridos hermanos. Continuamos con el libro de Cielo, volumen 11. 2 de mayo de 1915. Penas de Jesús por los castigos. Las almas en la divina voluntad desarman a la justicia divina. Mis días son siempre más amargos. Esta mañana mi dulce Jesús vino en un estado tan sufriente que no se puede expresar, y al verlo tan sufriente, yo a cualquier costo quería darle un consuelo, y no sabiendo qué hacer me lo estreché al corazón, y acercándome con mi boca a la suya trataba de extraer parte de sus amarguras internas. Pero qué, por cuánto esfuerzo hacía por chupar, no salía nada. Y volvía a intentarlo con más esfuerzos, pero todo era inútil. Jesús lloraba también yo al ver que en nada podía aliviar sus penas. ¡Qué dolor tan cruel! Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia se los impedía. Y yo lloraba al verlo llorar y porque no podía ayudarlo. Son penas que faltan las palabras para expresarlas. Entonces Jesús, sollozando, me dijo: Hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos, las guerras, y yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. Yo entonces me sentí morir por el dolor, y Jesús, queriéndome distraer, agregó: Hija mía, no te abatas, también esto está en el vivir en mi voluntad, pues únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Solo las almas que viven en mi querer tienen el acceso libre para entrar a participar en los decretos divinos y hablar en favor de sus hermanos. Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites, y mi humanidad vivía en mi voluntad sumergida dentro y fuera. Ahora, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, y haciéndola suya, porque a ellas les ha sido dada, pueden presentarse revestidas de ella, como otro yo mismo, ante la divinidad, y desarmar la justicia divina y alcanzar decretos de perdón en favor de las pervertidas criaturas. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí, y como yo vivo en todos, ellas también viven en todos y en favor de todos. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en favor de todos. 18 de mayo de 1915. Castigos. Jesús cuida especialmente a las almas que viven en su voluntad. Continuando mi pobre estado, mi pobre naturaleza me la siento sucumbir. Me encuentro en estado de violencia continua. Quiero hacer violencia a mi amable Jesús, y Él, para no hacerse violentar más, se esconde. Y cuando luego ve que no estoy en acto de hacerle violencia, pues permanece oculto, de improviso se hace ver y rompe en llanto por lo que está sufriendo y sufrirá la mísera humanidad. A veces con acento conmovedor y suplicante me dice:
Hija, no me violentes, y a mi estado es violento por sí solo, por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas. Pero debo dar los derechos a la justicia. Y al decirme esto llora y yo lloro junto con él. Y muchas veces parece que transformándose todo en mí, llora por medio de mis ojos. Por mi mente pasan todas las tragedias, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, las iglesias profanadas, que Jesús me ha hecho ver desde hace tantos años. Mi pobre corazón está lacerado por el dolor. Ora me lo siento contorsionar por los espasmos. Ora helar, y mientras todo esto sufro, oigo la voz de Jesús que dice: cómo me duele, y se pone a llorar. Pero ¿quién puede decirlo todo? Entonces, estando en este estado, mi dulce Jesús, para quitar de alguna manera sus temores, me dijo: hija mía, ánimo, es cierto que grande será la tragedia, pero debes saber que tendré cuidado de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en mi querer. Como los reyes de la tierra tienen su corte, sus gabinetes están protegidos, en medio de los peligros y de los más feroces enemigos, porque es tanta la fuerza que tienen que los mismos enemigos, mientras destruyen otros sitios, aquel sitio no lo consideran, por temor a ser derrotados. Así también yo, Rey del cielo, tengo mis gabinetes y mi corte en la tierra, y son las almas que viven en mi querer, donde yo vivo en ellas, y la corte del cielo que está alistada en torno a ellas. La fuerza de mi voluntad las tiene protegidas, hace inocuos los ataques y repliega hacia atrás a los enemigos más feroces. Hija mía, los mismos bienaventurados, ¿por qué están protegidos y son plenamente felices? Aun cuando ven que las criaturas sufren y la tierra arde en llamas, precisamente porque viven del todo en mi voluntad. Debes saber entonces que yo pongo en las mismas condiciones de los bienaventurados a las almas que en la tierra viven del todo en mi querer. Por eso vive en mi querer y no temas nada. Es más, quiero que no solo vivas en mi voluntad, sino que vivas también en medio de tus hermanos, entre mí y ellos, en estos tiempos de carnicería humana, y me tendrás estrechado en ti y defendido de las ofensas que me envían las criaturas, y haciéndote de mi humanidad y de cuánto sufrí. Mientras me tendrás defendido, darás a tus hermanos mi sangre, mis llagas, las espinas y mis méritos, todo para su salvación. 25 de mayo de 1915. Los hombres obedecen a los gobiernos que usan la fuerza, pero no a Dios que usa el amor. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hizo apenas ver y me dijo: hija mía, el flagelo es grande, pero a pesar de esto los pueblos no se conmueven. Es más, permanecen indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. En lugar de venir todos humillados a mis pies, a llorar, a implorar piedad y perdón, están más bien atentos a oír lo que sucede.
Ah, hija mía, qué grande es la perfidia humana. Ah, mira cómo a los gobiernos si son obedientes. Sacerdotes y seglares no pretenden nada, no rehúsan ningún sacrificio y están dispuestos a dar la propia vida. Ah, solo para mí no había obediencia ni sacrificios, y si alguna cosa hacían, eran más las pretensiones y los intereses. Y esto porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo que hago uso del amor, para las criaturas este amor es desconocido, y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellas. Y mientras esto decía, se puso a llorar. Qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Luego continuó: pero la sangre y el fuego purificarán todo. Volverá el hombre arrepentido, pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá y será tal la carnicería como el hombre jamás había pensado. Y mientras esto decía, me hacía ver carnicería humana. Qué dolor vivir en estos tiempos, pero el querer divino sea siempre hecho. 6 de junio de 1915. Al pensar el alma en sí misma, produce una sensación humana. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, mientras se mantiene oculto, me quiere toda atenta a Él y a rezar continuamente por mis hermanos. Rezaba y lloraba por la salvación de los pobres combatientes, queriéndome estrechar con Jesús para suplicarle de tal manera que ninguno de ellos se pierda. Y llegaba a decirle desatinos, y Jesús, si bien mudo, parecía que gozaba por mis insistencias y como que cedía a lo que yo le pedía. Pero un pensamiento voló en mi mente, que yo debería pensar más bien en mi propia salvación. Entonces Jesús me dijo: hija mía, en cuanto has pensado en ti, has producido una sensación humana, y mi voluntad toda divina la ha notado. En mi voluntad, todo el obrar humano se resuelve en amor para mí y para el prójimo. Pues en el alma que vive en mi voluntad no hay cosas propias, porque conteniendo mi sola voluntad, el alma contiene en sí todos los bienes posibles, y si los contiene, ¿para qué pedírmelos? No es justo, más bien que se ocupe de rezar por quien no los tiene. Ah, si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. Y mientras esto decía, me hacía ver todos los males que están maquinando los masones. Gracias, hermanos, por su visita. Les espero en el próximo video. Adiós.